Buenas tardes, Empezamos don el Ave Mario. María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega, Dios, Señor, por ruega por nosotros los todos los pecadores, pecadores, ahora en la ahora hora y de en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en un un principio, ahora y principio, siempre, ahora por y los siempre, siglos por de los los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por ruega por nosotros, nosotros. San Pablo. ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien, entonces hoy les voy a compartir las diapositivas, pero antes de empezar quisiera pedirles que todas las dudas que tengan de lo que vimos la semana pasada las puedan plantear, de modo que pueda resolvérselas. Yo había empezado a explicarles toda la temática de la castidad y pues hoy iba a empezar por este punto que pues al fin y al cabo es continuidad con lo que estábamos hablando, porque la lujuria trae graves consecuencias y se concretan sin pretender ser exhaustivo en cuatro: la ceguera, la debilidad, el apego y el odio. Pero bueno, si alguien quiere preguntar algo antes de que yo comience, pues que tome la palabra. Bien, comienzo entonces. La primera es la ceguera, ceguera de la inteligencia. O sea que es como que nos pusiéramos una venda en los ojos y en la inteligencia se oscurece nuestro fin y nuestro bien. Este es un asunto grave porque, pues claro que tener claro hacia dónde vamos y cuál es el bien que buscamos es indispensable para dirigir nuestros pasos. La voluntad está diseñada para dirigirse al bien, pero el bien conocido por la inteligencia, y el bien es aquello que nos conduce a la perfección según nuestra naturaleza. En cambio, la liturgia, la lujuria no nos perfecciona, sino que nos deteriora. Y por eso es que les decía que la ceguera de la mente, en la que se oscurece nuestro fin y nuestro bien, es una cosa grave producto de la lujuria. Pero luego viene la debilidad de la voluntad, porque la voluntad se vuelve cada vez más débil conforme más veces se cae. Y cada vez se tienen menos fuerzas para afrontar lo que, lo que si no hubiera caído ninguna, tendría mucho más vigor. Por tanto, se produce como una erosión. Y así como cuando la tierra se erosiona, vamos exponiéndonos a perder el agua, las fuentes del agua. Bueno, pues más o menos lo mismo se podría decir que es lo que ocurre en este caso. ¿Verdad? Se va erosionando el alma y va perdiendo las fuerzas para mantener el orden que Dios nos pide que tengamos. Bien, luego el apego. O sea que si yo me apego a un placer tan sensible y tan fuerte como es el placer de la sensualidad, es muy fácil que termine pues teniendo un terrible apegamiento a los bienes materiales, porque al fin y al cabo tengo ya una esclavitud con lo que es material, lo que se siente en el sentido del tacto, y ese placer pues es muy burdo, ¿verdad? Bien, y finalmente pues eso, claro, si yo me apego a los bienes terrenos, prescindo de los eternos, los pospongo, los subordino y los voy dejando al margen. Y finalmente el odio. O sea que la persona puede llegar al extremo de odiar a Dios, porque los lujuriosos piensan que Dios les impide satisfacer su sensualidad y ellos piensan que tienen derecho a satisfacerla. Bien, dentro de este tema de la castidad está el mandamiento claro de no cometer adulterio.
Y este mandamiento nos orienta a una cosa muy positiva, que es el amor nupcial pleno y fiel. Ese amor que Jesucristo reveló y donó. Él mismo lo vive, porque Él se presenta como esposo de la iglesia, con unas bodas que son para siempre. Bueno, por eso hablamos de amor nupcial pleno y fiel. Luego, una persona que introduce resquebrajaduras a través del adulterio en la fidelidad al amor, está introduciendo la mentira en su vida. Y al introducir la mentira en su vida, pues está lesionando el don de la fidelidad a Dios y a la esposa. Claro, el adulterio puede ser mental. No tiene por qué manifestarse solo y exclusivamente en el ámbito corporal. El que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró con ella, dice el Santo Evangelio. Bueno, si vamos a Romanos 12, versículo 1, dice San Pablo: les ruego, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle. Y concluye diciendo que este culto conviene a personas que tienen juicio. Los que no tienen juicio, los irracionales, pues ellos no pueden ofrecer su cuerpo a Dios como sacrificio vivo y santo, su propia persona, su cuerpo y su alma. Nosotros sí podemos. Es evidente que hay una castidad de los casados y hay una castidad de los solteros, y que la castidad de los casados pues lleva consigo el recto uso de la facultad generativa exclusivamente dentro del matrimonio, y la de los solteros una continencia total. Y los viudos se equiparan a los solteros, están llamados a una continencia total. Bien, una de las heridas terribles que se producen en los jóvenes y a veces también en personas de más edad es ese pecado de la masturbación. El catecismo lo explica diciendo que es intrínseca y gravemente desordenada. Con esto nos está diciendo que nunca se puede justificar. ¿Y por qué es ese grave desorden? Porque el sentido cristiano de la sexualidad no es el egoísmo, y la masturbación es un acto egoísta, sino que está al servicio del amor. Y al servicio del amor, la sexualidad es ordenada, no es desordenada. Y por eso es que tampoco dentro del matrimonio el lícito entre cónyuges es la masturbación. Sería un grave desorden. Bueno, como este ejercicio es solitario y egoísta, entonces está privado de la verdad del amor, porque la verdad del amor está ordenada a el amor conyugal. Entonces este amor por el propio placer es un amor que deja insatisfecha a la persona, la deja vacía y la deja con un profundo disgusto. Tiene una profunda sensación de estar frustrada. Bueno, está la fornicación, gravemente contraria a la dignidad de las personas. Contradice la ordenación. Escribí mal, puse ordenación, ordenadación, es ordenación al bien de los esposos, y contradice la generación y la educación de los hijos. Porque, claro, el fornicario pues está buscando una aventura. El fornicario es un aventurero. Y lamentablemente, pues, se va difundiendo entre los jóvenes como algo normal. Y casi que plantean el noviazgo en términos de fornicación. Y que se plantean que un noviazgo sin fornicación es un noviazgo incompleto. Y que hay que conocerse también desde ese punto de vista. Eso indica que tienen una visión reductiva del amor, en la que lo importante es el placer sexual. Y para eso se instrumentalizan el uno al otro. Bien,
Está claro, por tanto, que el acto sexual es exclusivo del matrimonio y que fuera del matrimonio es inhumano. Es inhumano. ¿Por qué? Porque para que el acto sexual sea humano, tiene que ser un vehículo de comunicación, de un compromiso permanente para siempre entre un hombre y una mujer con vistas a la procreación y a la comunión entre ellos. Es una persona que cae pues, en la fornicación, no puede comulgar, no puede comulgar. ¿Y a qué se debe la gran debilidad que vemos en la voluntad de algunas personas que caen en esto? Se debe a que no han educado su voluntad, no se privan de nada. Y como no se privan de nada, piensan que tampoco en este campo han de privarse porque piensan que si lo siento y me siento atraído por esto, no debe ser malo. No todo lo que uno siente es ordenado. Hay cosas que uno siente que hay que ordenar. Bien, como las personas no se pueden probar, solo se pueden donar libremente y se donan una sola vez y se donan para siempre. Por ese motivo es que excluimos la fornicación. No es camino para el don de sí que tiene que darse en el matrimonio. Quienes piensan que es que si no lo hacen, cuando lleguen al matrimonio, se van a encontrar en la ignorancia más completa y por tanto no van a tener experiencia. Están planteando las cosas desordenadamente. Cada cosa tiene su tiempo. El noviazgo no es tiempo para la fornicación, para las relaciones prematrimoniales. Es tiempo de conocerse, de ejercitarse en la continencia total como escuela para la donación de sí mismos que tiene lugar en el matrimonio. Bien, ¿y qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? El origen no es voluntario. Y con frecuencia esas personas sufren mucho. Y están llamadas a la castidad igual que todos los demás. Igual que está llamado a la castidad a alguien que le apetece adulterar o le apetece fornicar. Lo que ocurre es que estas personas, mientras no curen ese pecado, fíjense que cuando ya se habla de pecado, hemos dejado de hablar de tendencia, porque la persona al experimentar la tendencia cayó en el pecado, lo cual no es conjeturable que por experimentar la tentación caiga en ella, que por experimentar la tendencia caiga en el pecado. Pero si únicamente tienen la inclinación y la combaten, las personas se van a ir al cielo con los zapatos puestos, porque no se dejan vencer. Bueno, entonces, cualquier proyecto de equiparar las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio es ilícito, porque no hay ningún fundamento para poder asimilar el matrimonio a la unión entre dos homosexuales, sean hombres o mujeres. Y no hay ni siquiera remotamente se pueden hacer analogías. Estas uniones homosexuales contradicen el designio de Dios sobre el matrimonio y sobre la familia. No se olviden ustedes que pues quienes ahora van a detentar el poder en el país tienen entre sus planes lo que ellos llaman la inclusión. Claro, dentro de esa palabra, que es un cajón desastre, puede caber todo esto que estoy diciendo ahora. Y por tanto, habrá que defender la verdad del matrimonio y aprender a argumentar por qué eso no es familia, porque eso no es matrimonio, sin atacar a nadie, sin ofender a nadie, sin herir a nadie, sin usar palabras hirientes. Bueno, lamentablemente hay consumo de pornografía e Internet lo facilita. ¿Qué ocurre? Que cuando las personas empiezan por curiosidad. Y si no cortan aquello, termina siendo un hábito. Y ese hábito hace difícil a la persona
difícil amar a Dios con todo el corazón, porque su corazón está puesto en aquello que les produce tanta curiosidad y tanto morbo. Bueno, entonces piensen ustedes que el hábito de la pornografía destruye la capacidad de amar. Por lo menos la hiere profundamente, porque aquellas personas que ven pornografía se están poniendo dificultades a sí mismas para confundir el amor con un simple placer corporal, es decir, con el egoísmo. Por supuesto que tampoco es lícito ni conveniente acudir a la pornografía dentro del matrimonio, ni a solas, ni con la esposa, con el ánimo de prepararse, entre comillas. Porque si esa es la preparación, si yo me preparo con cosas que son estrictamente desordenadas, con ese modo de actuar, yo estoy prácticamente planteando que lo que quiero es desorden en mi matrimonio. Entonces, la pornografía está diseñada como una empresa, para capturar clientes. Y por tanto, cuanto más presenten el atractivo del placer, no importa que sea desordenado, más clientes van a conseguir, y hay una amplia gama de posibilidades de pornografía que van a conducir a las personas siempre al desorden y a veces a cosas aberrantes. Bien, ¿qué pasa cuando las personas llegan a la adicción a la pornografía? Que a veces no la pueden superar sin ayuda de un buen psicólogo. Hay programas que ayudan a esto y que son muy buenos. Ya les pondré ejemplos cuando avance más en la diapositiva. Entonces, este problema, el problema de la lujuria, tiene mucha importancia en la vida espiritual, porque la persona lujuriosa tiene el corazón embotado, y con el corazón embotado es dificilísima una vida de oración serena, y es muy difícil tener la alegría que necesita el apostolado. Claro, el apostolado, el acercar a otras personas a Dios, significa ser instrumentos de Dios, igual que el bisturí es un instrumento en manos del cirujano. Pero el bisturí, para ser instrumento en manos del cirujano, tiene que estar estéril, no puede estar infectado, tiene que estar totalmente limpio, si no, va a causar graves desórdenes en el cuerpo del paciente. Bueno, la analogía puede servir. Estamos llamados a amar con el cuerpo. Hay un libro que se llama así, escrito por Miquel Esparza, Amar con el cuerpo. Y es un libro que explica que el cuerpo también, con su lenguaje, expresa el amor ordenado, el amor respetuoso, el amor que tiene en cuenta la dignidad de la otra persona. Entonces, el punto de partida al tratar de la sexualidad es que si yo no tengo una antropología cristiana, el cuerpo lo voy a terminar viendo como un instrumento al servicio del placer, en vez de ver que el cuerpo, con todo su lenguaje corporal, lleva consigo una expresión ordenada del amor y de la comunicación y de la donación total. Solo a ti te doy lo que no le doy a nadie. Estamos entonces ante el uso adecuado de la facultad generativa, pero el pecado original trastocó ese uso adecuado. En el actual estado de cosas necesitamos la ayuda de la gracia y cultivar la virtud de la castidad. Si no, no podríamos amar a Dios como Él ha pedido. Lo leemos en Marcos. Señala 4 características: todo tu corazón, toda tu alma, todo tu espíritu, todas tus fuerzas. Bien. Estos 2 programas que les pongo aquí en pantalla son programas de ayuda. Interesante tenerlos a la vista.
www.lapurezaesposible.com, www.dalelavuelta.com. Son programas muy experimentados que han ayudado a mucha gente, pero que requieren disciplina. Bueno, entonces el Catecismo de la Iglesia trata de este tema en los números 2331 a 2400. Y San José María tiene una homilía bellísima, dos homilías muy bellas sobre este tema. Una que se titula Porque verán a Dios. Su título lo toma de la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la otra homilía que se llama El matrimonio, vocación cristiana, donde explica el realismo del matrimonio y el realismo de la donación conyugal. Bien, entonces ahora las preguntas que ustedes quieran hacer, pues voy a quitar las diapositivas y pasamos a las preguntas. Vamos a ver. Ahí les puse la foto de las dos direcciones esas para que las investiguen o las visiten y Ya se lean. las compartiste. Correcto. Gracias, don Mario. Muchas gracias. Sí. Aquí en Guatemala hay una institución que se llama Juvid, Juntos por la Vida, que tiene unos cursos muy buenos sobre esta temática. Bueno, pues parecería que el tema estaba muy claro, entonces pues lo dejamos ahí y si Dios quiere la próxima semana pasaremos a la virtud de la justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Por nosotros. nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Que tengan buena noche, que descansen. Nos Gracias, vemos. Padre. Mario, Feliz buenas noche. noches. A Noche para todos. Hasta luego. Gracias, don Feliz Mario. noche a todos. Adiós.